Bueno, mis amados, vamos a entrar al estudio de la palabra en el día de hoy. Hoy día viernes, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, este hombre de Dios, bendito sea el Señor. Yo viendo, ¿verdad? Observando y analizando este libro, esta carta, veo que el poder de Dios cuando está sobre uno hay un cambio radical. Conocíamos a Pedro o pudimos observar a Pedro allí en los evangelios y luego vemos a un Pedro transformado allí después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, pero aquí vemos un Pedro con más madurez, con más conocimiento. Bendito sea el Señor. Dios cambia al hombre, Dios cambia, Dios transforma si abrimos nuestro corazón. Estos días me preguntó un hombre, ¿será que una persona que consume droga, Dios lo puede transformar? Sí, lo transforma. Yo tengo testimonio. Aquí está el apóstol Pedro. No era un consumidor de droga, pero era un hombre rudo, fuerte. Y aquí lo vemos con una sabiduría, con un conocimiento de Dios terrible. Bendito sea el Señor. Hoy estaremos hablando acerca de los buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 3. Leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, ayer en el capítulo 3, ¿verdad? Dios nos hablaba de una buena conciencia, de tener una buena conciencia en el Señor, de permanecer, ¿verdad? En el Señor, sea, ¿verdad? Si estamos en tribulación, si estamos en angustia, si estamos padeciendo por momentos difíciles. El Señor nos enseñaba ayer que tenemos que permanecer en esa buena conciencia, mis amados. Usted sabe que en los problemas es donde a veces resaltamos, sacamos todas esas cosas negativas también nuestras. Pero allí el Señor nos espera a que nos purifiquemos, ¿verdad? En esa etapa el Señor nos enseña a que permanezcamos en confianza. Allí en el capítulo 3, verso 17, hay un versículo, hay una palabra hablando acerca de una buena conciencia. Dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, hermano. No importa si de repente estamos atravesando por momentos difíciles, la idea es que permanezcamos allí con una conciencia limpia delante del Señor. Y el día de hoy Dios nos habla, ¿verdad?, acerca de que seamos buenos administradores de la gracia, de eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendito sea el Señor. Si usted puede observar estos últimos capítulos de estas cartas, habla, ¿verdad?, del sufrir en el Señor, de padecer por causa de Cristo. Y vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 4, dice de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Sabemos, ¿verdad? Y fue profetizado por el apóstol Isaías, por el profeta Isaías, cuando nos habló, ¿verdad?, que este acontecimiento, que era necesario el sufrimiento del Señor por causa nuestra, para transformar nuestras vidas, para llevarnos de muerte a vida, tuvo que el Señor padecer en carne propia, cargando Él por todos los pecados, no solamente por los de ese tiempo. Acordémonos que el mismo Jesucristo de ayer, de hoy y por los siglos, Él permanece allí abogando, haciendo esa obra en la presencia del Señor. Dice: vosotros también armados del mismo pensamiento, mis amados. Si hay que sufrir, sufrimos por la causa. Hay gente que no quiere sufrir, hermano, quiere que todas las cosas le salgan bien. Hay gente, conocemos gente, personas en el Señor que han vivido una vida de sufrimiento por causa del Señor. Hay otra gente que vive una vida light, hermano. Hermano, este negocio del Señor solamente tenemos que aprender a vivir en su voluntad, mis amados. Todo no va a ser color de rosa para todos, pero también todo no va a ser color de hormiga para todos. Todos en el Señor, y también dependemos de nosotros de vivir, ¿verdad?, en esa manera, gozarnos en el Señor en abundancia o escasez, como dijo el apóstol Pablo. Pero tenemos que aprender a vivir también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El Señor allí en la cruz,
consumido fue, dice la palabra. Allí determinó el Señor. Hoy día tenemos una vida agradable, una vida acta delante del Señor. Nos podemos presentar delante de Dios, podemos orar, podemos interceder, podemos clamar. Tenemos, ¿verdad?, esa puerta abierta allí a la presencia del Padre a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la oveja, Jesucristo es todo para nosotros. Bendito sea el Señor, porque ya Él padeció allí en la cruz del Calvario. Y no está padeciendo, ya sufrió una sola causa y hoy día está sentado a la diestra del Todopoderoso, abogando por vuestras vidas. Dice el verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hoy día nosotros, ¿verdad?, estamos dándole el resto en el Señor. Ayer vivíamos una vida a espaldas de Dios. Hoy vivimos una vida en la presencia del Señor, aprovechando el tiempo, como dice la palabra, porque los días son malos. Ya no podemos vivir en nuestra carne, ya no podemos vivir en los deseos, ¿verdad?, en las concupiscencias. Ya hemos determinado, o ya el Señor ha determinado en nosotros transformarnos y podemos vivir una vida agradable, una nueva vida, como habla el apóstol Pablo allí en Efesios. Una vida nueva hoy en el Señor, una vida en armonía, en el gozo, en el fruto del Espíritu Santo. Ya no podemos vivir, ¿verdad?, en la obra de la carne, como habla allí el apóstol Pablo en Gálatas. Hoy debemos vivir una vida manifiesta, manifestando el fruto del Espíritu Santo, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino por esa gran misericordia del Señor, buscando cada día más perfeccionarnos, buscando cada día más presentándonos delante del Señor como olor fragante, agradable al Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. Basta ya, mis amados. Ya lo que vivimos en la carne lo vivimos. Hoy es necesario que vivamos una vida en el Espíritu, una vida agradando al Señor, agradando a Dios conforme a la palabra, conforme a la doctrina que el Señor nos ha dejado, conforme a esas enseñanzas maravillosas del apóstol Pablo. Este hombre de Dios, ¿verdad?, mayor parte del Nuevo Testamento, sus cartas abundan en ese consejo hacia nuestras vidas. Y hoy día el apóstol Pedro también nos habla: basta ya de vivir una vida en el pasado, de tener nuestra mente allí atrás. Ay, yo era esto, yo era aquello. No, mis amados, hoy tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando yo era, no, hermano, el yo quedó allá atrás. Hoy vivimos para el Señor. Hoy usted vive para alabanza del Señor. Hoy usted vive para exaltar al Señor. Hoy vivimos para ser, ¿verdad?, instrumento, ser un canal de bendición. Así como nosotros, el Señor nos ha permitido entrar en su presencia, hoy usted y yo nos prestamos, ¿verdad?, para hacer un vaso, para ganar alma, para llevar este mensaje a las multitudes. Y hoy lo podemos ver a través de los medios, a través de la tecnología, a través de la ciencia. Bendito sea el Señor. Podemos glorificar al Señor. Hoy no manifiesto una queja, hoy manifiesto una alabanza. Estoy agradecido del Señor por todo lo que el Señor ha hecho en mí. Entonces el apóstol Pedro dijo: baste ya el tiempo pasado de agradar a los hombres, hermano, de agradar a fulano, a sultano, de agradar a los jefes. Hermano, agrademos al Señor. Seamos, ¿verdad?, hombres y mujeres dignos de alabanza, como dijo el Señor allí en el momento cuando Jesucristo bajó las aguas y ascendió. Y dice la palabra, dice que se escuchó una voz en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ojalá usted y yo podamos oír esa voz audible en sueño, en el Espíritu. Hermano, eso debe ser un gozo cuando usted y yo nos apartamos del pecado, nos apartamos de la maldad, de la iniquidad, y comenzamos a obrar una buena nueva vida en el Señor, siendo buenos administradores de la gracia del Señor, siendo buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendito sea el Señor, sea espiritual, sea material, sea lo que Dios ha puesto en nosotros. Seamos buenos administradores para la gloria del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes, dicen los versículos del 4 al 6. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Gloria al Señor. Bueno, en esta vida nosotros tenemos dos opciones: agradar a los hombres o agradar a Dios. Y como venía diciendo nuestro hermano Pedro, ¿verdad? En el mundo, cuando nosotros no conocíamos al Señor, vivíamos una vida desenfrenada en placeres mundanos, en borracheras, en pleitos, en envidias, en tantas cosas que la persona o el ser humano pues tiene en el corazón cuando no tiene a Cristo dentro de él. Y dice allí que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y el verso 4 dice que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La persona que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, sigue viviendo en estos placeres, vive conforme al mundo, a lo que el mundo le presenta a diario, en todas estas cosas abominables que a Dios no le agradan. Y cuando consiguen a un hijo de Dios, a una persona que se consagra para el Señor, que se aparta de estas cosas, entonces dice que ellos le parece cosa extraña y nos ven como gente rara, como gente fuera de lugar. ¿Y esta gente de dónde viene? Bueno, nosotros debemos de recordar que nosotros somos extranjeros en esta tierra, no somos de aquí. Nosotros no podemos correr con ellos en el mismo desenfreno, como lo dice aquí el apóstol Pedro. Al contrario, a ellos le debe de parecer extraño nuestro comportamiento porque no caminamos o no corremos como ellos lo hacen, porque no vivimos como ellos viven, sino que vivimos según la palabra del Señor. Y dice que ellos nos ultrajan. Hay mucha gente que humilla a los cristianos, que los ofenden, que los ponen por el suelo, quizás porque no viven conforme a lo que el mundo dicta. Entonces nos van alejando, nos van poniendo, ¿verdad? Ya no somos parte agradable del grupo porque no nos reímos quizás de sus chistes de doble sentido, porque no hacemos cosas malas. Entonces nos van alejando y nosotros pues en vez de entristecernos debemos de alegrarnos de saber que estamos padeciendo por la causa del Señor. Ahora si un cristiano es bien aceptado en el mundo y es alabado y es aplaudido por el mundo y a la gente le gusta estar con él, debe de preocuparse y de examinarse, porque el Señor dijo que si a él lo despreciaron, pues a nosotros también nos iban a despreciar. Y dice aquí que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Estas personas que se burlan del evangelio, que quizás hacen menosprecio de los siervos del Señor, va a llegar el momento en que darán cuenta al Señor. Todo tiene su fin, llegará el día del juicio y dice que ellos darán cuenta al que está preparado. Cristo es el gran juez que juzgará todas las naciones de la tierra. Llegará el momento en que estas personas tendrán que testificar y declarar delante del Señor y dar cuenta de su vida. ¿Qué hiciste con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás viviendo en un desenfreno de borracheras, de orgías, de lujuria, de laxivia, en envidia? ¿Qué estás haciendo con la vida preciosa que Dios te ha regalado? Él te la dio, pero un día tendrás que darle cuenta al Señor. Así que nos conviene, te conviene volverte a Dios, dejar esos malos caminos y vivir una vida agradable al Señor. Dice también el 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Por qué ha sido predicado el Evangelio? El fin de esto es que la humanidad conozca al Señor, que la humanidad sea parte del pecado y viva una vida agradable al Señor. Este es el propósito de la predicación del Evangelio. El Evangelio todos los días está siendo anunciado. Hoy más que nunca por las redes sociales se predica la palabra del Señor. ¿Y cuál es el propósito? De que el ser humano se vuelva a Dios, que deje sus malos caminos. Y dice allí que fue predicado el Evangelio a los muertos. Sabemos que cuando estamos o estuvimos allí viviendo para agradar al mundo, estábamos muertos, hermanos. Quizás
habemos algunos que hemos nacido en hogares cristianos y podemos decir, yo no fui un borracho, yo no fumé, yo no hice esto, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nos damos cuenta que necesitamos ser salvos, aunque quizá no hayamos cometido este tipo de pecado, pero nuestra naturaleza humana se había apartado de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Lo bueno que tenemos nosotros lo hemos recibido de Dios. Y dice aquí que el Evangelio fue anunciado a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Nosotros fuimos confrontados con la palabra del Señor. Cuando venimos al Señor, el Señor nos habló, nos juzgó allí, nos dijo, mira, necesitas pedir perdón, necesitas ser limpiado. Fuimos allí juzgados y ahora en carne, aquí nosotros estamos viviendo una vida agradable al Señor. Nos hemos apartado de todo lo malo y ahora vivimos en un espíritu agradable. Vivimos una vida en el espíritu agradando al Señor. Así que te animamos en esta mañana que busques la presencia del Señor para que tengas un encuentro con Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, vemos que aquí la palabra del Señor, no tan solo en este versículo, en muchos versículos nos habla de que el fin se acerca, de que todo esto pasará, de que todo esto es efímero, el estar aquí en la tierra no es para siempre, nada es para siempre, todo tiene su fin, todo tiene su fin y nos acercamos a ese momento tan glorioso y tan hermoso que es estar junto a la presencia del Señor. La venida del Señor se acerca, mis amados hermanos, y es inminente, o sea, es en cualquier momento puede suceder y debemos estar preparados. Muchas personas dicen, no, yo no creo porque desde hace muchos años, aún desde la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, habla de que la venida del Señor se acerca, ¿no? Y vemos que pasan y pasan y pasan los días y pasan los años y no pasa nada y el Señor no viene, ¿no? Y muchos lo toman por tardanza. Muchos piensan, no, el Señor, eso no, eso es mentira, eso es una fábula. No, mis queridos amigos y hermanos, la venida del Señor se acerca y debemos estar preparados, velando en todo tiempo. Aquí dice la palabra del Señor, ser sobrios, ser inteligentes, ser moderados, ser tranquilos, pero buscar del Señor y llenarnos del Señor, porque es lo único, mis amados hermanos, que nos puede salvar de este terrible fin que viene para el mundo. Dice, sobre y velad en oración. Debemos velar en todo tiempo, mis amados hermanos. Hay una parábola, ¿no?, que me gusta mucho, que es la de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y prudentes y las 5 insensatas, ¿no? Las sensatas, las prudentes, ellas tenían aceite de más, ellas guardaban ese aceite para cuando viniese el novio a buscarles, ¿verdad? Ellas estuviesen preparadas, mientras que las insensatas se gastaron todo el aceite y después le estaban pidiendo a las otras 5 que le dieran aceite y le dijeron las otras, para que no falte ni a vosotras ni a nosotras, pues ve y compren un poco de aceite y así pues tenemos todas. Y cuando ellas fueron a buscar el aceite, ya el novio había venido por su novia, por las vírgenes, por las 5 que eran prudentes. Entonces nosotros debemos ser prudentes, mis amados hermanos. Veamos el tiempo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo es principio de dolores y es principio del fin. Así que no podemos aferrarnos a esta tierra, no podemos aferrarnos a las cosas materiales, no podemos aferrarnos tal vez a nuestro trabajo, ni siquiera a nuestra familia. No, 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 no. Debemos aferrarnos al Señor y velad en oración. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, momentos duros, lo único
que puede calmar ese dolor, que puede traernos paz, es el Señor a través de la oración. Por eso es tan importante orad en todo momento y no tener al Señor, la venida del Señor por tardanza, sino que cada día tengamos presente de que la venida del Señor se acerca y que puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. No sabemos en qué momento. No sabemos en qué momento el Señor va a venir, pero Él va a venir por su iglesia, por su pueblo, y no cualquier pueblo. Un pueblo santo, un pueblo obediente a Él. Así que mis queridos amigos y hermanos, que el Señor nos ayude a estar preparados y que el Señor nos ayude a velar en oración. No es fácil orar, no es fácil porque la carne siempre se va a oponer a las cosas del Espíritu y el alma, nosotros deseamos, nuestro espíritu desea fervientemente adorar al Señor, orar, pero la carne no quiere. Entonces por eso es que es una lucha constante, es una lucha constante con los sentimientos, con las emociones, con los pensamientos, porque cuando tú comienzas a orar, entonces te cuesta tal vez concentrarte y entonces empiezas a orar y resulta que se te vienen pensamientos de que qué voy a cocinar mañana o qué voy a hacer ahora cuando salga o tengo que hacer esto, o tengo que hacer aquello y la mente se te va para otro lado y menos que en la oración, que es lo que nosotros queremos. Nos cuesta concentrarnos mucho, pero pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría, que nos ayude a orar, que nos ayude a llenarnos de su presencia, que nos ayude a buscar de Él, mis amados hermanos, porque recordemos que estamos viviendo tiempos finales. Nos queda poco tiempo y aún hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Así que busquemos al Señor, busquemos su presencia y pidámosle a Él que nos ayude a vivir una vida agradable a Él. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios sea con todos. El verso 8 dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. El amor es lo más grande. Por amor se hizo el universo. Vemos que Dios hizo las cosas por medio de la palabra, pero tanto amor le puso al hacer al hombre que lo hizo con su propia mano y lo hizo a imagen y semejanza de Él. Eso es amor. Porque si yo estoy haciendo una cosa, pues no voy a poner a mi imagen que sea bueno, que quede. Pero Él lo hizo con qué amor, ¿no? Y nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, pero no con ese amor que nos da el mundo, ese amor de un momento a otro y de repente se acaba. No, es un amor como el amor de Cristo Jesús que perdura por toda la eternidad. Entonces, si nosotros amamos por amor a nuestros seres queridos, no hacemos daño. No hacemos nada daño. El que verdaderamente ama, todo lo perdona, como dice Pablo, ¿no? Todo lo sufre, todo lo guarda ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque encubre multitud de pecados, como dice aquí el apóstol Pedro, ¿no? Por el amor, ¿no? Pero hay veces que decimos, yo lo amo, pero es por conveniencia, mientras me puede facilitar a mí algo. Pero después que no puede, entonces desechamos y ya no amamos, ya decimos lo que ayer decíamos que amábamos, hoy día ya no lo amamos, ¿no? Entonces no es eso no es amor, ¿no? Ese es un interés nada más. Por lo tanto, aquí el apóstol nos dice que si nos amamos, nosotros encubriremos multitud de pecados. Porque no divulgamos, no es bueno divulgar al otro porque cometió un error, enseguida corremos nosotros a divulgarlo. No es que vamos a estar diciendo, a estarle solapando, ¿no? Pero tratemos de enmendar eso.
de lavar esa, como se dice un dicho, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entre nosotros nos amamos y como yo le amo, entonces, hermano, usted hizo esas cosas malas. No, hermanito, eso está malo, arrepiéntase de eso. Y tratemos de ayudarlo, pero no salgamos nosotros a divulgar toditos sus errores, porque no hay uno que no tenga una manchita. ¿No? No hay uno, el único limpio fue Cristo Jesús. De ahí todos tenemos nuestra mancha, ¿no? Entonces, si nosotros nos descubrimos toda nuestra mancha que tenemos, vamos a ver que tenemos más pinta que un tigre, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero si nosotros nos cubrimos los unos a los otros y nos ayudamos, ¿no? Porque no solamente decir, yo lo vi, que hizo tal cosa y se quedó callado. No, trate de sanar eso, de ayudarle a que se salga de ese lugar, que se arrepienta y que no vuelva a cometer ese error esa persona, ¿no? Entonces, eso es amor, ¿no? Pero si nosotros tampoco no le decimos, no le corregimos, que tenemos un poquito más de conocimiento, no le hacemos ver que está errando, entonces eso no es amor. Eso lo dejamos a su libre albedrío que haga lo que se le dé la gana. Eso no es amor, ¿no? Si salimos a divulgar a las demás gente cosas que no les interesan, saber lo que pasó, entonces eso no es amor, ¿no? Dice que debemos amarnos mucho con ese amor fraternal, ese amor, el amor de Cristo Jesús, el amor de Dios, ¿no? Ese amor tengamos nosotros. Y para tenerlo tenemos que pedirle a Dios que nos dé, pedirle a Cristo que nos enseñe a amarnos, que podamos nosotros quizás no hacer lo mismo de Cristo Jesús, pero imitarle, tratar de ser, tener ese amor, ¿no? Entonces ayudémoslo, clamemos a Dios y el Señor nos da la mano y nos enseñará a perdonar esas cosas y a no divulgar los errores del hermano, porque le amamos, porque es nuestra semejanza. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. El versículo 9 al 11 dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia, le estaba diciendo de lo que estaba sucediendo entre ellos en ese momento. Recordemos que esta iglesia primitiva estaba siendo perseguida por el imperio que estaba establecido, aún por sus mismos hermanos, ¿verdad? Y aún los que no son judíos estaban creyendo en el Señor y estaban siendo perseguidos en ese entonces. Entonces le correspondía a los hermanos huir de la ciudad de donde estaban a otra ciudad, de verdad, a otro pueblo. Y Pedro, les decía aquí que hospedaran a sus hermanos sin murmuración. Parece ser que por la persecución que había, ellos tenían que llegar a casa de otros hermanos, tal vez no tenían familia en la región y bueno, la única manera de sentirse a salvo es estar en la casa de sus propios hermanos de la fe. Y bueno, ya que les decía esto, les decía, háganlo con amor, háganlo con pasión, entendiendo de que el Señor es el que está permitiendo todas estas cosas, pero no murmuren, ¿verdad? Sabemos que el hospedar es una bendición, pero a veces tendemos a murmurar de este tipo de cosas. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Y Pedro le decía esto, que no murmuraran si les tocaba hospedar a algún hermano. Y si nosotros nos están hospedando, nosotros también tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Porque a veces es feo hospedar a una persona, pero que sea desordenada, que sea mal hablada. Entonces diga que sirve a Cristo, pero con sus hechos demuestra todo lo contrario. Si usted lo están hospedando, bueno, trate de ganarse ese hospedaje. Por lo menos mi mamá nos enseñaba siempre a nosotras desde niña, cuando les inviten a una casa a comer, laven el plato donde comieron. Así le digan que no, que lo deje ahí, usted levántese y lave el plato, recoja, si ha ensuciado la mesa, límpiela. Entonces, pequeños principios que dan mucho de qué decir de una persona cuando actúa correctamente, ¿verdad?
Y así debemos ser cada uno de nosotros cuando somos hospedados en casa de nuestros hermanos. Tal vez ahorita no se verá como antes, porque la iglesia no está siendo perseguida en algunas partes del mundo, porque en otros lugares sí. Sea el caso que sea que usted le toque hospedar, hospede con amor al prójimo, hospede con amor a la persona que lo necesita y no murmure, para que entonces así la bendición que Dios tiene para usted por hospedar no sea estorbada. También dice aquí que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Bueno, Dios había repartido a la iglesia una serie de dones, ¿verdad? Y Pedro le decía que lo debían administrar unos a los otros, que no debía ser para ellos mismos, para su propia conveniencia o para solamente para ellos, sino que Dios se los había dado para poderlos compartir con sus hermanos. Si era el don de fe, el don de sabiduría, de revelación de la palabra, cualquier otro de estos dones que habían sido entregados para la iglesia y que cada uno en particular Dios nos da, bueno, que debemos administrarlos. Si es de servir, bueno, que sirvieran con pasión, con fervor, no creyendo que era algo propio de ellos mismos, sino entendiendo que Dios les daba esas cosas para que así, como dice en el versículo 11, luego Dios sea glorificado en todo. Si usted tiene un don, bueno, ministrelo de acuerdo a la palabra del Señor. Si habla, bueno, hable conforme a la palabra del Señor y no trate de recibir los halagos de usted. Digamos que el mío es cantar, entonces que cuando yo cante, bueno, que digan, qué bien canta, hermana, no, que yo no diga, bueno, es que yo practico mucho, es que yo estoy haciendo cursos, es que yo me la paso ejercitando mi voz y por eso que lo hago bien, no, que el Señor reprenda al diablo. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Aquí dice en el 11 que si nosotros vamos a hacer algo, bueno, debemos hacerlo de acuerdo a la palabra y siempre exaltando al Señor, que el Señor lleve toda la gloria, que si en algún momento recibes un halago del hombre porque estás administrando un don que Dios te ha dado, bueno, que tú puedas entender en tu corazón y en tu mente que la gloria solamente es del Señor, porque Él es el quien te lo ha dado, que te ha dado esa sabiduría para soportar a los difíciles, que te ha dado esas palabras para aconsejar a quien los necesita. No es por tu sabiduría o por tu experiencia durante la vida, sino que ha sido el Señor quien pone palabras en tu boca para que puedas ayudar a otro. Pero que eso que tú tienes lo administres con amor, con pasión a la iglesia que lo necesita. Recuerda que Dios nos lo ha dado, es para que nos ayudemos los unos a los otros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos del 12 al 14, dice así en el nombre del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gloria a Dios. Bueno, muchas veces, hermanos, cuando las personas están pasando por prueba o cuando estamos pasando por la prueba, hay muchas veces la pregunta, ¿por qué tengo que pasar por esto? Dios mío, ¿por qué permites esto? Si yo soy tu siervo, si yo soy tu sierva. Y hay muchas personas que se luchan en medio de la prueba, cuando en realidad el cristiano debería ser consciente de que todo cristiano va a tener que ser probado. La Biblia lo dice en muchas partes, nos habla acerca de la prueba, nos dice que debemos ser probados como el oro, que debemos ser probados como la plata, que se prueba con fuego. Y ese fuego representa las pruebas, las tribulaciones. Y nos dice en otro versículo, leíamos que el apóstol Pablo decía que es necesario, el apóstol Pedro, creo que era ayer que hablábamos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, es importante que tengamos claro esto, ¿verdad? Esta semana precisamente en la actualidad hemos estado hablando
el tema fortalecidos en la adversidad, porque en esos momentos de prueba, en esos momentos duros, es cuando nosotros debemos fortalecernos a través de la palabra. La palabra de Dios nos da promesa, la palabra de Dios nos da aliento, para que en esos momentos duros recordemos que Dios está con nosotros y que es necesario que pasemos por estas tribulaciones para ser purificados, hermanos. A través de las pruebas nos purifica el Señor, así como el oro. Por eso no debemos extrañarnos cuando vengan las pruebas, porque cada prueba tiene un propósito en nuestra vida. Si Dios nos prueba, no es porque no nos ama o es porque le importamos poco, no, al contrario, somos tan importantes para Dios que es necesaria la prueba para que así como el oro pueda ser. Imagínense, si vemos el oro en su estado natural, el oro no tendría el mismo valor que una prenda ya terminada, un anillo o cualquier otro tipo de prenda. Entonces, cuando vemos esa prenda decimos, ay, qué bonita, ay, qué linda, ay, qué anillo más hermoso. Pero muchas veces no imaginamos el proceso que ha tenido que pasar ese oro para brillar como brilla, para verse tan hermoso como se ve hoy día. Y esto así en cada cosa vemos el proceso, el aceite mismo, el aceite de oliva. Oh, qué valorado es el aceite de oliva. Qué lindo es ver ese aceite así que parece oro. Ah, pero el proceso que tuvo que pasar ese aceite es tremendo. Esas olivas tuvieron que ser machacadas, tuvieron que ser procesadas para sacarle ese aceite y poder disfrutar nosotros de ese aceite de oliva. Y así cualquier cantidad de cosas, así que no nos debemos sorprender, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ahora dice allí, sino gozaos. O sea, en vez de extrañarme, ¿por qué me pasa esto a mí? Dice aquí el apóstol Pedro que debemos gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es decir, cuando nosotros sufrimos, más bien debemos pensar que de alguna manera estamos participando en aquellos sufrimientos que Cristo padeció. Esta semana, que es la Semana Santa, recordamos, nosotros los cristianos siempre, pero especialmente en esta semana, se trae al recuerdo de todo lo que Jesús pasó en esa cruz, de todo el sufrimiento que padeció antes incluso de llegar a la cruz, y en la cruz, pues peor aún. Y él fue insultado, a él lo latigaron, a él ¿qué no le hicieron, amados hermanos? O sea que lo que nosotros podamos pasar no es nada, absolutamente nada, comparado con lo que Jesucristo padeció. Sin embargo, nosotros deberíamos sentirnos gozosos y decir, wow, Señor, si tú, mi Salvador, pasaste por todo esto, Señor, ¿por qué yo no voy a sufrir esto? ¿Por qué no voy a sufrir la afrenta? ¿Por qué no voy a aceptar la situación que estoy viviendo? No, Señor, así me parezco más a ti, porque la idea de nosotros, en realidad, o la idea del Señor es que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y así como Cristo padeció, nosotros vamos a tener que pasar también persecuciones, vamos a tener que ser insultados. Muchas veces la gente va a decir cosas que no son. Cuántas cosas podemos padecer, ¿verdad? Pero debemos hacerlo y no, cuando lo estemos pasando, hermano, no pasarlo con queja. Ay, Señor, ¿por qué? Sino gracias, Señor. Gracias porque me das la fuerza para pasar por esta prueba. Gracias, Señor, porque hay un propósito. Sé que hay un propósito en esta prueba. Señor, esta prueba es dura, pero yo sé que tú estás conmigo. Y qué lindo que en ese momento nosotros podamos verlo de una manera positiva. El martes hablaba de un término que hoy día se utiliza mucho, que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia, que dice que es la capacidad de soportar las pruebas, los traumas y todas estas cosas y enfrentarse a ellos con resultados positivos. Entonces, en realidad, el Señor desea que nosotros pasemos por la prueba y que no lo hagamos ahí como que, ay, ¿por qué me toca? Ay, Señor, ay, quejándonos. No, mis hermanos, en el nombre del Señor, tratemos de no quejarnos, sino de darle gracias al Señor, porque entendemos que hay un propósito, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, porque entendemos que este dolor de hoy va a traer un fruto bueno mañana.
Y si nosotros le entendemos eso, entonces no vamos a pasar como mártires ahí sufriendo. Mira, a mí me encanta, ayer leíamos mi esposo acerca del apedreamiento de Esteban, ¿no? Y cómo murió Esteban. Esteban lo estaban apedreando y en vez de estar ahí, ay, me duele, Señor, ¿por qué? Si yo he sido un santo, si yo he actuado bien, si yo he sido una persona recta, si yo te he creído. Mira, ese hombre allí murió bendiciendo, perdonando a esas personas, y él en el momento de la muerte dice que él vio allí los cielos abiertos, vio al Señor. ¿Por qué? Porque él no se estaba quejando ni nada, sino al contrario, él recibió esa muerte como algo, como un privilegio. Para muchos el morir por Cristo ha sido un privilegio. Muchos mártires han muerto allí adorando a Jesucristo en vez de quejarse en medio de esa situación. Qué lindos testimonios y qué buen ejemplo nos han dejado muchas personas para que entendamos que la prueba es necesaria, pero que la prueba nos acerca a Jesús. Dice también, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Señor dijo que cuando nosotros somos bienaventurados, cuando la gente nos persiga y diga cualquier clase de mal contra nosotros mintiendo, en esos momentos somos bienaventurados. Si alguien te critica, si alguien te calumnia, eres bienaventurado. Eres bienaventurado delante del Señor. Delante del Señor, porque Dios te está viendo como una persona que está haciendo lo correcto, y Él recuerda, es el que va a traer la defensa hacia tu vida. Es Él. A veces nosotros queremos defendernos y hay personas que por defenderse, entonces dicen cosas que no deben decir. Cuando la gente se meta con nosotros, cuando la gente diga lo que diga, recuerda que tú tienes un defensor en los cielos. Él dice, mía la venganza, yo pagaré. Y el Señor le va a dar a cada uno según su obra. Pero si nosotros esperamos en el Señor, en vez de estarnos defendiendo, mire hermano, si lo critican, no se ponga a usar las redes sociales para escribir que como si usted es una víctima, hermano. No, a mí no me gusta esa posición de víctima, porque hay gente que quiere siempre ponerse como víctima. Pobrecita yo, no, pobrecita yo, no, pobrecito el diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros no, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros no debemos mirarnos como unos pobrecitos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y si pasamos por prueba, es porque Dios sabe que yo puedo pasar por esa prueba. Tengo la fortaleza para resistirla. ¿Por qué dice allí? Porque el Espíritu de Dios reposa en nosotros. No es por la fuerza física que yo pueda tener, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él nos da la fuerza para resistir las situaciones, nos da la sabiduría, nos da el consuelo, nos da la paz y nos da todo lo que necesitamos en esos momentos de prueba y de dificultad. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es verdad, la gente va a blasfemar de Dios, la gente va a decir cosas terribles, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a glorificar al Señor. Y cuando nosotros glorificamos y adoramos y damos gracias a Dios, mientras los demás nos están diciendo cualquier cantidad de cosas, ¿sabe qué vamos a dar? Vamos a dar testimonio. Esta gente va a decir, bueno, pero ¿y esta gente no la entendemos, las criticamos, les perseguimos y sin embargo ellos adoran a Dios. Recuerde a Daniel, cuando toda esa gente estaba allí esperando a que Daniel orara para ir y llevarlo al foso de los leones. Ellos quizás esperaron, cuando pusieron aquella ley, esperaban que Daniel no orara. O si ora, ya está, ya es hombre muerto. Pero también esperaban que él no orara para defender su vida. Pero él, ¿qué hacía? Dice que abría las ventanas y oraba 3 veces al día, como solía hacerlo siempre, mirando hacia Jerusalén. Y entonces vinieron estos hombres, pusieron manos sobre Daniel, lo llevaron al foso de los leones, pero no pudieron lograr lo que querían. Entonces nosotros debemos ver todos estos testimonios y darnos cuenta, amados hermanos, que hay un Dios que está con nosotros, que hay un Dios que nos defiende, que hay un Dios que nos ayuda en medio de esas dificultades, pero que nosotros no debemos pasar la vida quejándonos, sino dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vivamos una vida de gratitud y piensa que lo que tú puedas estar viviendo no es nada
comparado con lo que nuestro amado Salvador, siendo un santo y perfecto, tuvo que padecer. Ahora tú y yo, que hemos cometido tantos errores y que más bien mereceríamos cosas peores, sin embargo, el Señor nos ha guardado de tantas cosas. Así que estas cosas es importante meditarlas y guardarlas en nuestro corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenos días para todos. Estamos aquí de nuevo para compartir la bendita y santa palabra del Señor. Es maravilloso el estudio de la palabra. Cada mañana se levanta uno con un buen sabor de boca cuando saborea la palabra del Señor. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Oye bien, ninguno de nosotros debe padecer por hacer lo malo. Si padeces por hacer lo malo, eso tiene su justicia. Porque al malo, tarde o temprano, la maldad le alcanzará. Cuando tú haces el mal te alcanza. ¿Recuerdas tú que cuando Israel salió de allá de Egipto, cuando llegaron a la tierra prometida, hubo un pueblo de allí, de esa tierra, que se disfrazaron de peregrinos, de viajeros, tomaron pan mohoso, pan viejo, lo metieron en sus sacos y se acercaron a Josué, a Israel, a pedirle que les ayudaran porque venían de lejanas tierras. Le enseñaron el pan. Cuando sacamos este pan de nuestra tierra, el pan estaba nuevo y ahora está mohoso. Y entonces ellos le creyeron e hicieron pacto de no agresión. Nunca vamos a levantarnos contra ustedes. Nunca vamos a pelear contra ustedes, nunca les vamos a agredir, sino que les vamos a ayudar. Pero aquel pueblo, después Josué se dio cuenta que le habían engañado y los convirtió en aguadores, en personas que le sirvieran a Israel, pero nunca le agredieron. Cumplieron su promesa. Pero Saúl comenzó a hacer tantas cosas malas que eso le pareció poco, sino que agarró a los gabaonitas. Aquella gente era de Gabaón, cerca de Jerusalén. Y agarraron a los gabaonitas y comenzaron a matarlo. Comenzó a matarlo y a perseguirlo. Y vino el castigo. El castigo fue sobre todo Israel, no solamente sobre su gobernante, porque allí daños colaterales. Cuando un mal viene para una nación, eso afecta a todo el mundo. Por eso tú debes orar por tu país, por tu nación, por tu ciudad. Porque la Biblia dice que en la paz de tu nación, allí también tendrás tu paz. Si la nación tiene guerra, tendrás guerra. Si la nación tiene pobreza, tú vas a ser afectado también. Así que oremos por la paz de nuestras ciudades. Vino una pestilencia en los tiempos de David. Y David oró al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué causa está sucediendo estas cosas? Y el Señor le respondió: por causa de los gabaonitas. Josué le prometió no agredirlos y Saúl los quiso matar. Ahora está pagando Israel. ¿Qué hago?, dijo David. Pregúntale a ellos, le respondió Dios, ¿qué quieren en restitución por el daño que se le ha hecho? Y ellos pidieron 7 varones de Israel, hijos de Saúl, descendientes de Saúl, para ellos matarlos. Y así mataron a 7 descendientes de Saúl y el mar se aplacó, se paró la pestilencia, se acabaron las muertes. Entonces la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que por muy cristiano que te llames, por muy buena apariencia que tenga, la Biblia dice que hay personas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. ¿Cómo niegan la eficacia? Con su comportamiento. Las personas que lo ven dicen: este no es cristiano nada, de boca sí lo dice,
Entonces no padezcamos como malhechores. Nosotros no podemos hacer lo que hace todo el mundo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Somos llamados a ser un pueblo diferente. Decía una de las hermanas que no nos reímos con los chistes de doble sentido. El reírse es una aprobación. No hacemos lo mismo que ellos hacen. No mentimos, no engañamos. Mis amados hermanos, en una ocasión yo trabajaba en una empresa y nos mandaron a limpiar un almacén donde habían puesto una venta. Como se suponía que esa cosa la iban a tirar, cada empleado agarró una bolsa, la llenó de ropa y se la llevó. Al día siguiente nos llamaron a la empresa y dijeron, mire, les prohibimos que agarraran cosas de ahí. Cada uno se llevó bolsa, excepto el ministro. Ellos me llamaban ministro. Excepto el ministro. Le dijo, bueno, hoy van a ir otra vez a limpiar ese almacén, pero ustedes no van a tomar ni una prenda, excepto el ministro. Él va a tomar todo lo que quiera porque nos los han regalado, pero ustedes están castigados. Hermano, así que pude dejar un testimonio allí intachable. En ocasiones me mandaban a atender un hotel, a limpiarlo. ¿Y por qué me mandaban a mí? Porque resulta que el resto se metían al bar y bebían las botellas de whisky y salían de ahí borrachos. Entonces ellos dijeron, ministro, a usted es el único que podemos mandarlo porque usted no se va a beber el aguardiente de allí. Hermanos, que donde quiera que vayamos, seamos honestos. Hay personas que trabajan en empresas de limpieza y se llevan los productos, se llevan el jabón, se llevan el papel higiénico, se llevan el papel de mano. Si cada empleado, si una empresa tiene 300 empleados y cada uno se lleva una parte de los productos que utilizan para su trabajo, arruinan la empresa. Imagínate tú, pero a nosotros no nos va ni nos viene el que vaya a arruinar. Bueno, sí debería irnos porque en la ruina de la empresa está nuestra ruina, pero nosotros debemos hacerlo simplemente porque es una orden del Señor. Que no padezcamos como malhechores, que no padezcamos por hacer lo malo, que ninguno de vosotros padezca como homicida. Tú no debes airarte a tal punto de perder los estribos. No debes airarte a tal punto de responder con violencia. Porque tú no sabes cuándo vas a dar un mal golpe o un empujón. La persona se va a perder el equilibrio y va a perder la vida. Tú serás castigado como homicida. Así que ten cuidado porque las acciones tienen consecuencias y tus impulsos, tus arrebatos, tus pronto, como lo llaman por ahí. No, tuve un pronto. Ay, qué prontico te airaste, qué pronto te enojaste, qué pronto tomaste venganza, qué pronto hiciste lo malo. Déjalos pronto y procura agradar a Dios. No es que me domine el carácter, no, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que controla tus impulsos, porque a Dios no le agrada tus impulsos. Ninguno padezca como homicida o como ladrón, así que no metas la mano en lo que no es tuyo. O como malhechor, mire, hay tantas maneras de robar. Resulta que un hermano fue a comprar a una tienda y después que hizo un buen mercado, cuando fue a pagar, la cajera se equivocó. Le devolvió el dinero que le había pagado y todavía le dio como vuelto como si le hubiera pagado. El muchacho llegó contento a la casa y dijo, Dios me ha bendecido. ¿Y cómo te bendijo? Bueno, me devolvieron el dinero que yo pagué y todavía me devolvieron más dinero. Le dije, no, eso no es Dios, eso es una trampa del diablo. A esa muchacha cuando haga caja le van a preguntar dónde está el dinero que falta y la van a echar del trabajo si no tiene para pagar. Así que vaya y devuelva ese dinero. ¿Verdad, hermano? Sí, hermano, vaya y devuelva ese dinero. Mire, lo devolvió y
después él contaba que, ay hermano, qué paz sentí después que me dijo eso. Hermanos queridos, no debemos padecer como malhechores. A una señora se le cayó un bolso de un autobús allí en Panamá, pleno centro de capital de Panamá, y se le cayó el bolso. Agarramos el bolso, perseguimos el autobús que ya se iba, golpeamos el autobús para que se detuviera. Cuando se detuvo, subimos al autobús, le entregamos el bolso a la señora y la señora comenzó a llorar. Dijo, si ustedes se hubieran llevado el bolso, a mí me da algo, yo me muero. Ahí van $10,000 y hay 4 pasajes para Italia. ¿Qué hubiera sido de mí si ustedes se hubieran llevado eso? Le dijimos, señora, nosotros somos cristianos y nunca tomamos lo que no es nuestro. Ninguno padezca como ladrón. Lo que no es tuyo, debes devolverlo. Que sea parte de nuestra cultura, así como la es de los japoneses. Los japoneses ponen en los pueblos y aún en las ciudades, la venta la ponen allí en la puerta de su local, de sus casas, y todo el que pasa agarra lo que quiere comprar y echa las monedas allí en una pequeña vasija que dejan. Y ninguno se lleva lo que no es de ellos. Si hay algo mal parado en la calle, no se lo llevan, porque si no es tuyo, eso es de alguien, así que no tomes lo que no es de tu propiedad. Así que ninguno padezca como malhechor, como ladrón, como malhechor, hacer cosas malas, malhechor, no hagas cosas malas. Examina bien lo que estás haciendo. Pregunta qué haría el Señor en tu lugar. ¿Haría Jesucristo eso en tu lugar? Pues no lo hagas tú si el Señor no lo haría. Y haz todo lo bueno, todo lo que agrada a Dios, todo lo que es digno en el nombre del Señor. Ninguno padezca como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No seas entremetido, no te metas en los problemas que no son tuyos. Un muchacho vio que salía el jefe de la casa, el padre de familia, todos los días a su trabajo. Y cuando salía, entonces se metía otro hombre y él llamó a ese hombre y le dijo, mire, cuando usted sale, su mujer mete otro hombre ahí en la casa. Ay, ese hombre salió al día siguiente como si iba a su trabajo y se llevó un machete. Se quedó en la esquina y cuando vio que entró el hombre, entró a su casa y despedazó a aquel hombre. Qué terrible. Por entremeterse en lo que no era de él, terminó causando una muerte y con un hogar destruido y una persona en la cárcel para el resto de su vida, los niños abandonados. Es tremendo cuánto mal puede causar una persona imprudente que se mete en los asuntos que no son de él. Que Dios nos ayude para no entremeternos en lo que no debemos, no entremeternos en lo ajeno. El versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si te toca padecer, si te toca recibir burlas, si te toca recibir desprecio porque eres un creyente, no te lamentes por eso, no te avergüences por eso, sino glorifica a Dios. La Biblia dice que aquellos apóstoles fueron apresados porque levantaron un paralítico, oraron por un paralítico y el paralítico salió saltando y brincando y alabando a Dios. Los llevaron al tribunal, los juzgaron, los latigaron, 39 latigazos a cada uno y los encerraron. Después les soltaron amenazándole, diciéndole que no querían oírle más hablar en ese nombre, que habían llenado a Jerusalén del nombre de Jesús. Ellos salieron, llegaron a donde estaba la iglesia y glorificaron a Dios con tal estruendo que la tierra tembló y le daban gracias a Dios por considerarles dignos de padecer por causa de su nombre. Es un privilegio no solamente gozarnos en Él, sino también sufrir por Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Un día estaremos con el Señor. No somos masoquistas, no es que clamamos por el sufrimiento. Ay, Señor, hazme sufrir. No hacemos eso. Pero si nos toca sufrir, no nos avergonzamos de padecer por causa del nombre del Señor.
Bendito sea Dios. El versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El juicio comienza por la casa. Así que si tú eres creyente, recuerda que Dios está allí mirando y juzgando cada cosa que hace. Y algunas cosas las pagamos aquí para que no seamos condenados con el mundo. Algunas cosas de las que hacemos somos castigados por ello para que no seamos castigados por el mundo. Así, mis amados hermanos, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, ninguno padezca como malhechor, sino que hagamos el bien en el nombre del Señor. El juicio comienza por la casa de Dios. Dios está mirando y está juzgando todas las cosas que hacemos y vamos a pagar cualquier error que cometamos. Vamos a pagar con creces porque allí está haciendo Dios su juicio. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde quedarás, amigo, tú que andas desenfrenadamente? ¿Dónde quedarás tú que no te preguntas si es malo o bien lo que estás haciendo y lo haces igualmente, aunque reconozca que es malo? No tienes temor, no tienes freno de nada, vives en tu desenfreno. Si el juicio comienza por nosotros, los que predicamos, los que hablamos, los que vivimos, los que vamos a la iglesia, ¿dónde quedarás tú? Por eso, si el juicio comienza por la casa, ven a la casa del Señor. Si el juicio comienza por casa, conviértete en la casa de Dios en templo y morada del Espíritu Santo, para que Dios te purifique a través de su juicio en el nombre del Señor. Gloria a Dios. El versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Ay, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y cualquier cosa mala que hagamos, se nos va a castigar por ello, se nos va a disciplinar, porque Dios al hijo que ama castiga. Cuando no se tiene por hijo a una persona, no se le dice nada, más bien se preocupa porque la persona no sea afectada por las decisiones de uno o por las correcciones. Pero cuando le tenemos por hijo, lo corregimos, lo disciplinamos, lo castigamos si es necesario. Así que si tú quieres tener el derecho de hijo, quieres tener el privilegio de ser hijo, también como hijo tienes obligaciones. Y la obligación es obedecer la palabra de Dios. Y Dios, mis amados hermanos, te va a disciplinar. Dios te va a corregir para que entres. Te va a forzar a entrar a ese reino de Dios. Y si eso es costoso, si eso es difícil, salvarse, hermano, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Así que les recomendamos a los creyentes que vivan la palabra, porque muchas de las dificultades que padecemos es por causa de nuestras acciones, de nuestras actuaciones, de nuestra manera de hacer las cosas. Por eso debes perfeccionarte. Los errores que cometiste ayer ya no los cometas hoy. La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Que cada día tu luz alumbre más, que cada día sea mejor, que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, que ese sea tu motivo de pensar, que en esto pienses en el nombre del Señor. El versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que los que padecen por causa de la justicia, los que padecen persecuciones, encomienden al Señor sus acciones, sus cargas. Pónganle en las manos del Señor y hagan el bien. No te canses de hacer el bien. No digas, voy a hacer lo que me da la gana, porque aquí se premia a los que hacen lo malo. No. No digas eso, porque tarde o temprano el malo será castigado. La Biblia dice
que son engordados como toros para el matadero. Tú lo ves bien gordito, tú lo ves bien robusto, lo ves prosperando, pero tarde o temprano le llegará su hora. Dicen por ahí en los pueblos latinos, dicen que a todo cochino gordo le llega su nochebuena. Entonces no esperes que venga el castigo sobre ti. Hay una fábula de un burro y, hermanos queridos, ya se me olvidó. De un burro y un cochino. Eso era, un burro y un cochino. El burro trabajaba de sol a sol. El burro llevando carga para arriba y para abajo. El burro se quejaba, el burro murmuraba porque el cochino siempre se estaba revolcando con la panza para arriba en el chiquero. Y cuando terminaban de comer, la sobrita de las comidas más deliciosas se la daban al cochino. Antonia, dale al cochino lo que sobró. Y ese cochino cada vez estaba más cebado, más gordo. Y el burro decía, qué injusticia, qué mal me trata la vida. Yo que trabajo de sol a sol, a mí me dan solo este poco de monte, esta paja. Yo no voy a reventarme tanto porque nunca me recompensan por el esfuerzo que yo hago. Y ese cochino que no hace nada, todo el tiempo revolcándose en el chiquero, solo comiendo y revolcándose en el chiquero. Un día el burro ve que el hombre de la casa le dice a su mujer, Antonia, ven, ayúdame, vamos a acostar el cochino en la mesa. Y el burro dice, eso es lo último. Ahora no lo dejan en el chiquero, sino que lo van a acostar en la mesa. Eso no puede ser. Yo no voy a seguir trabajando como antes. Y entonces dice el dueño de la casa, sácame la botella de vino. Hay personas que le dan vino a los animales antes de matarlo para que sepa buena la carne y le da la botella de vino. Esto es lo último, no solo le dan la sobre la comida, sino que también le dan el vino. Mira, lo están emborrachando, qué injusta es la vida conmigo. Y de repente oye el burro que dice, sácame el bate, ¿y qué va a hacer con el bate? Cuando ve que le dan un batazo al cochino por la frente, sacan un cuchillo, se la meten por el gallote, por ahí por la garganta, y sale el chorro de sangre, el cochino berreando, el cochino gimiendo. Y entonces cuando ya lo están desollando, dice el dueño de la casa, Antonia, dale la sobrita al burro. El burro dijo, no, a mí síganme dando el monte, a mí síganme dando la paja. No, yo no quiero la sobrita, no me vayan a hacer como el cochino. No sigas lo malo, no imites lo malo. Si sufres, si padeces persecución, encomienda tu causa al Señor y dale gloria a Dios y haz el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que ha llegado la hora ya de hacer el bien. Vamos a dar el primer paso hacia el bien. Y ese primer paso es entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo. Allí donde estás, cierra tus ojos. Pon la mano en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. He vivido de espaldas hacia ti. He vivido haciendo el mal. Pero hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Borra mis pecados. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Gracias, Señor. Por haber tocado mi corazón. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.